Chavita, ¿me tantito hacia adelante para ver si graba mi cosa esta? Mejor pasa tu teléfono. ¿Lo pones ahí enfrente? Pero es que luego se acaba la pila y lo tengo que conectar y eso es que por eso digo, si quieres así, aunque sea nada más el audio, no importa. A ver si ya mi celular puede. ¿Qué cosas? Depende de cada maestro. ¿Tiene que decir? Puede ser, ¿no? No, por eso. Quedan 2 semanas de clase. Y la verdad es que Son 2 semanas de clase, 3 semanas de clase, 2 semanas de clase. Bueno, la maxilar interna, recordemos que... Bueno, ¿dónde se originó la maxilar interna? ¿Me recuerdo? No, ahí se divide. ¿Dónde se originó? Se originó de la carótida externa. ¿A qué nivel? En el cuello del cóndilo. ¿Se acuerdan que tenía que estarse tocando? ¿Sí? Después de originarse en el cuello del cóndilo, la carótida externa dio un ramo ascendente, que era la temporal superficial. ¿Sí se acuerdan? La otra, que era la maxilar interna, que ella hacía. Le daba la vuelta, dejaba un espacio. Esta maxilar interna dejaba un espacio entre el borde posterior de la rama, ¿sí? Y lo que es la arteria maxilar interna. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese espacio que dejaba? Algunas de se los han de haber mencionado. ¿Qué era? Se llama ojal retrocondilio de Yugara. Ojal retrocondilio de Yugara. Jugara y ve de vaca chica. ¿Sí? Le da la vuelta y después de darle la vuelta se dirige hacia la fosa pterigomaxilar. Ahí es donde da ramos. ¿Se acuerdan que daba ramos ascendentes anteriores? Anteriores nada más, la dentaria posterior, ascendentes anteriores, la dentaria media, la dentaria anterior y microdentaria, ¿sí? Y daba ramos mediales, que eran desde la nasal superior, la pterigopalatina, la palatina posterior, media, anterior, la nasopalatina, ¿sí? Bueno, pues va a dar ahora ramos descendentes, y va a dar ramos laterales, ¿sí? Los ramos descendentes, miren, van a ser la arteria dentaria inferior y la arteria miloioidea. La arteria dentaria inferior y la arteria miloioidea. Las dos descienden, de la fosa pterigomaxilar descienden, ¿sí? Casi buscando las dos al agujero dental inferior. Esto quiere decir que se adosan a la pared, a la cara medial de la rama ascendente, ¿sí? Prácticamente las dos descienden pegaditas y solo la dentaria inferior penetra por el agujero. La miloioidea sigue por la línea oblicua interna, ¿sí? Hasta la línea miloioidea, ¿sí? ¿Qué hace la dentaria inferior? Penetra por el agujero. Después de penetrar por el agujero, aquí la vemos, pasa al tercer molar. Y al tercer molar, ¿qué le hace? Se divide en un ramo dentario, en un ramo alveolar y en un ramo gingival para el tercer molar. El dentario se divide cuantas raíces tenga el tercer molar. El alveolar se distribuye solo en el hueso del lado vestibular y el gingival solo en la encía del lado vestibular. ¿Sí? Sigue avanzando, llega al segundo. Hace lo mismo. Dentario, alveolar. ¿Sí? Sigue avanzando, llega al tercer molar inferior y hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Dentario, alveolar, gingival. Llega al segundo premolar y hace lo mismo. Dentario, alveolar, gingival. Y entre el primer y segundo premolar
que está el agujero mentoniano, ahí se divide en dos la arteria dental inferior. Se divide en dos. Una que va a seguir por dentro y otra que va a salir por el agujero mentoniano. La que sale por el agujero mentoniano se llama arteria mentoniana, ¿sí? Que va a irrigar a la piel del mentón. ¿Se acuerdan quién irrigaba ya también la piel del mentón? La facial. ¿Sí? La facial. Bueno, pues ahí está. La que va por dentro se llama arteria incisiva. Arteria incisiva. Y esa arteria incisiva a la primera pieza que irriga es al primer premolar. Cuando llega al primer premolar, se divide igual en la arteria dentaria, alveolar y gingival. Sigue avanzando y avanza hasta el canino, incisivo lateral, incisivo central, haciendo en cada uno de los dientes lo mismo. ¿Sí? De esa manera irrigamos todos los dientes inferiores. Y hueso y encía, ¿del lado qué? Vestibular. ¿Sí? ¿Qué va a ser la arteria miloioidea? Fíjense bien. Viaja por la línea miloioidea. ¿Sí saben dónde está la línea miloioidea? En la cara medial, en la cara interna del cuerpo de la mandíbula. ¿Va por ahí? ¿Sí? Va irrigando encía y hueso alveolar. Desde el tercero, segundo, primero, primer premolar, segundo premolar, todos. Y así como irriga hacia el hueso y hacia la encía, también da ramos mediales. ¿Para irrigar a quién? Al piso de boca. Llegar al piso de boca. ¿Sí? Y ahí tenemos que los dos ramos inferiores, la arteria dental inferior y la arteria miloioidea, así. Ese viaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con las arterias laterales? Miren, estando de la fosa pterigomaxilar, se van a dirigir lateralmente. Son dos. Una arteria llamada pterigoidea y una arteria llamada maceterina. La pterigoidea llega al borde de la escotadura sigmoidea. ¿Saben dónde está la escotadura sigmoidea? Entre la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula. Esa es la escotadura sigmoidea. ¿Sí? Se dirige lateral antes de que llegue la pterigoidea, irriga tanto al pterigoideo interno como al pterigoideo externo. ¿Sí? La maceterina atraviesa la escotadura sigmoidea y va adherida a la cara lateral o cara externa de la rama ascendente, en donde está pegada ¿quién? El macetero. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos arterias, las pterigoideas y la macetera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de todo esto? Fíjense bien cómo ahora el drenaje venoso es muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Todo es de regreso y se llaman exactamente igual. Tiene sus diferencias, pero pocas. A ver, de lo que acabamos de mencionar, ¿quién recogería el drenaje venoso de incisivo central, lateral, canino y primer premolar? Del lado vestibular, la vena incisiva, que se va a juntar a nivel del agujero mentoniano con la vena ¿qué? Mentoniana. Y que se va a continuar dentro como vena, ¿no? Dentaria inferior, que va a ir recogiendo la sangre venosa desoxigenada de segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar. ¿Y se dirige hacia dónde? Hacia el agujero dental inferior. ¿Sí? ¿Quién va a recoger sangre? De la encía, sangre desoxigenada, de la encía y el hueso y de piso de boca.
Lado, igual. ¿La vena qué? Miloioidea. Las dos se encuentran a nivel de la espina de Stigz, ¿verdad? Las dos. Y van a llegar hasta la fosa pterigomaxilar. Ya llevamos sangre desoxigenada de estas dos. ¿Quién recogerá sangre? Del paladar blando. ¿La vena? La vena pterigopalatina. Pterigopalatina. Y la faringe ascendente también, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahorita con la pterigopalatina. ¿Quién recogerá sangre del tercer molar del lado palatino? La palatina. Palatina Posterior. ¿Y de primero y segundo del lado palatino? Palatina media. La palatina media. ¿Y de premolares? Palatina La anterior. palatina anterior. ¿Y de incisivo central, lateral y canino? Nasopalatina. La nasopalatina. ¿Se acuerdan dónde estaban todas ellas? ¿Hacia dónde se van a dirigir? A todas, ahora en sentido contrario, hacia la fosa ¿qué? Pterigomaxilar. ¿Quién va a recoger la sangre? ¿Sí? De incisivo central, lateral y canino, y de encía y hueso del lado vestibular. La dentaria La vena dentaria anterior. anterior. ¿Qué va a hacer? Perfora el maxilar. ¿Qué va a hacer? Llega al conducto infraorbitario. ¿Qué va a hacer? Se dirige hacia el canal suborbitario. ¿Qué va a hacer? Cae por la hendidura esfenomaxilar. ¿Qué va a hacer? Cae a la fosa pterigomaxilar. ¿Quién recoge sangre desoxigenada? De premolares. Y de la encía y el hueso del lado vestibular, la vena dentaria media. ¿Se acuerdan que perforaba el maxilar? Llegaba al canal, se dirigía hacia atrás para caer por la hendidura maxilar a la fosa Pterigomaxilar. ¿Sí? ¿Y de los molares? La dentaria posterior. Esa nada más perfora a la tuberosidad, ¿verdad? Se dirige hacia atrás y ya llegó ¿a dónde? A la fosa pterigomaxilar. Lo mismo hace la mesenterina, las pterigoideas. Y miren, todas esas venas vienen de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de medial a lateral, de lateral a medial, y forman ¿qué? Una red. ¿Sí? Que se llama plexo pterigomaxilar. Ese plexo pterigomaxilar se va a juntar en una sola vena llamada vena maxilar interna. Vena maxilar interna. ¿Sí? ¿Quién recogerá sangre de aquí? La frontal. ¿Y de aquí? Parietal. ¿Y de aquí? Occipital. ¿Y de aquí? Temporal. ¿Y de aquí? Cigomática. ¿Y de aquí? Transversa de la cara. Todas ellas se juntan, ¿verdad? Temporal super. Para formar a la vena ¿qué? Temporal Superficial. ¿Verdad? Esquiva. Resulta que esa vena temporal superficial aquí se junta a nivel del cuello del cóndilo. La vena maxilar interna ya no sale, ¿eh? No sale así. Se queda por dentro en la fosa pterigomaxilar. Esta, la vena temporal superficial, va a ser la primera que nos forma a la vena yugular externa. La vena yugular externa. ¿Quién se le va a juntar a esta vena yugular externa que se formó desde arriba como vena temporal superficial? Miren, aquí hay una vena que se llama angular. Aquí hay una vena que se llama transversa. Y aquí una vena A la de la nariz. a la del ala de la nariz. Y aquí hay una vena. De la Y aquí hay una vena. Área superior. Y una. inferior. ¿Sí? Y aquí una. Mentoniana. ¿Sí? Sublingual, submandibular, mentoniana. Y forman a la vena ¿qué? Facial. Facial. Y esa vena facial se junta a la vena yugular externa. A la vena yugular externa. ¿Sí? Y miren, ¿quién recogerá sangre de acá? La vena La vena auricular auricular posterior. posterior.
Se va a dirigir hacia adelante para conectarse con la vena yugular externa. Y acá tenemos otra, que se llama vena occipital, que se va a dirigir hacia adelante, hacia abajo, y se va a juntar con la vena yugular externa. ¿Sí? Y aquí tenemos otra, que se llama vena tiroidea superior, que se va a dirigir hacia arriba, hacia atrás, para conectarse con la vena yugular externa. A la vena yugular externa, ¿quién se conectó? La temporal superficial, la facial, la auricular posterior, la Occipital. y la Faringea. tiroidea superior. Vamos a ver Estoy durmiendo. Todo eso. Resulta Todo es igual. que la sangre desoxigenada del cerebro va a ser juntada, se va a juntar en venas que corren en canales. Hay un canal aquí, dentro. ¿Cómo se llama ese surco? Entonces, es el seno sagital, ¿verdad? Hay otro aquí. Seno lateral. Seno. Surco del seno, ¿qué? Lateral. Transverso lateral, y que se continúa hacia adelante y hacia abajo con el surco del seno Cavernoso. petroso. Ay, cierto, Petroso. ¿A dónde desemboca el surco del seno petroso? La fosa yugular. A ver, miren, toda la sangre del encéfalo viaja al surco del seno sagital. Del seno sagital lo lleva al surco del seno, ¿qué? Lateral. De ahí lo lleva al surco del seno petroso, y este sale por dos agujeros, uno de cada lado, que se llaman fosas Yugulares. yugulares. Por abajo ya hay una vena. Por abajo de esa fosa yugular hay una vena. ¿Cómo se llamará esa vena? Yugular interna. La yugular interna está repartiendo toda la sangre venosa del cerebro. ¿Sí? ¿Quién se le va a juntar? Abajito. Maxilar interno. La vena maxilar interna. La vena maxilar interna. Más abajito se le va a juntar la vena faríngea ascendente. Y más abajito se le va a juntar la vena lingual. Lingual. Ahora tengo dos yugulares, una interna y una externa. Repítanme qué venas llegaron a la yugular externa. Temporal. La primera, la temporal superficial. La segunda, Facial. la facial. La tercera, la auricular posterior. La cuarta, la occipital. Y la quinta, tiroidea superior. 5. A la yugular interna, Maxilar. la maxilar interna, la faringe ascendente Y la lingual. y la lingual. Siguen. En la externa no hay un plexo pterigoideo. ¿Dónde se junta todo? Decíamos que era el plexo pterigomaxilar. Para. Ah, no, pero va a la interna. Va a la interna. Debe de haber alguno de la facial. Debe de haber algún ramo de la facial que si llega a los pterigoides. ¿Sí? Y si es de la facial, llega a la yugular externa. Sí, sí puede ser. Acuérdate que tenemos en esta zona, por ejemplo, está el macetero, pero está muy cerca ahí también el pterigoide interno. ¿Sí? O hacia arriba el pterigoide externo. Puede ser, puede ser. Bien, 5 a la externa, 3 a la interna. A ver, ¿y si es cierto que teníamos solo 8 arterias? ¿Teníamos 9? Sí teníamos 8, teníamos 6 colaterales y 2 terminales. Entonces teníamos 8, entonces ya tenemos todas, ¿verdad? Miren, la yugular externa
La yugular externa tiene dos caminos y los dos son posibles. Algunas veces llega a la vena subclavia, y otras veces llega a la yugular interna. La yugular externa se conecta con las venas subclavias, ¿sí? Y algunas veces con la yugular interna, ¿sí? Entonces, bueno, ya resolvimos esa situación. Ahora, ¿qué nos queda? Nos quedan yugulares internas. Las yugulares internas tenemos dos, una derecha y una izquierda. Se van a juntar las dos de cada lado con la vena subclavia. La vena subclavia se une con la vena yugular interna, ¿sí? Las derechas con las derechas, las izquierdas con las izquierdas. Y nos forman dos grandes venas, que se llaman troncos venosos brachiocefálicos. Troncos venosos brachiocefálicos. ¿Cómo se formaron esos troncos venosos brachiocefálicos? ¿De la unión de quién? De la vena subclavia con la vena ¿qué? Yugular. ¿Cuántos troncos venosos brachiocefálicos tenemos? Dos. ¿Un izquierdo y un derecho? Bueno, resulta que el del lado izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, se va a dirigir hacia el lado derecho. Se va a juntar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo con el derecho y van a formar a la vena cava superior. Forman a la vena cava superior. ¿Y a dónde llegamos nuevamente? A la aurícula Derecho. en donde habíamos iniciado todo el ¿Alguna duda? ¿Cómo? ¿Alguna duda? Sí. A ver, de troncos brachiocefálicos arteriales nada más es uno y es del lado derecho. Y es el que va a dar origen a la arteria carótida primitiva derecha y a la subclavia derecha. ¿Sí? En el caso de los venosos, sí hay dos troncos venosos, formados por las venas subclavias y las yugulares internas. ¿Sí? ¿Por qué tiene que unirse el lado izquierdo con el derecho? Pues porque tiene que llegar del lado derecho a la aurícula derecha, ¿verdad? Por la vena cava. ¿Sí? Entonces, esa circulación pasa al lado derecho. ¿Sí? ¿Todo bien? Hasta ahorita sí. Sí, sí. Ya había visto todo lo demás. Todo ya lo tiene. Pero eso ya no entendía, bueno. Se supone que son Bien, seis pues continuemos de la entonces externa, ¿no? con la parte de 6 y 2, inervación. 8. Y los otros dos de la interna. ¿Sí? Aquí dijo que La- la faringe era del inervación. otro lado, ¿no? La inervación de cabeza y cuello está determinada. Sí, dime. Usted mencionó que la faringe La faringe. viene de la maxilar interna. De La cuando se faringe vela. viene de. No, Pero lo no, tenemos no. en las arterias que No. Quizás me hice entenderme. Dije, ¿quién recogerá la sangre venosa desoxigenada de parada blanda? Y dijimos, ¿sí? Es la pterigopalatina, ramo de la maxilar interna. Ajá. Pero además también es la faringe ascendente. ¿No? Ahora sí que es igual. Ajá. punto y aparte. Además, Ok. ¿sí?
Qué bueno que lo aclaran, ¿eh? Porque a veces al hablarlo no le ponemos puntos de más. ¿Sí entiendes esa parte? ¿Bien? ¿Algo más? ¿No? Bien. La inervación de cabeza y cuello está determinada por 12 pares craneales. 12 pares craneales y 8 nervios espinales cervicales. 8 nervios espinales cervicales. ¿Sí? Los 12 pares craneales son numerados, números romanos. El primero se llama olfatorio. El segundo se llama óptico. El tercero se llama motor ocular común. El cuarto se llama patético tropear. El quinto se llama trigémino. El sexto se llama motor ocular externo. El séptimo se llama facial. El octavo se llama estatuatus. El noveno se llama glosofaringeo. El décimo se llama vago o lenguaje. El 11º se llama accesorio espinal. Y el 12º se llama hipogloso. ¿Por qué no dije 11º y 12º? ¿Por qué dije 11º y 12º? ¿Alguno de ustedes cursó por tercer año de primaria? Sí, ¿verdad? Bueno. Ahí se veían fracciones y números ordinales. Si yo parto un pastel en 11 partes, cada parte es un ¿qué? Un onceavo. Si yo lo divido en 12 partes, cada parte es un doceavo. Yo no estoy partiendo pasteles, no estoy haciendo fracciones, estoy ordenando algo. Por eso debemos de decir 11º y 12º. ¿Sí queda claro? Entonces, bueno, pues esto hay que irnos educando desde estas pequeños detalles. El primer par craneal se llama olfatorio, ¿verdad? El olfatorio es un nervio sensitivo especial. Sensitivo especial, fíjense bien. Al ser un nervio sensitivo especial, resulta que tiene sus receptores en el epitelio olfatorio, en la parte posterior y superior de las fosas nasales. ¿Sí? Esas células de ese epitelio olfatorio son células neuroepiteliales que captan sustancias químicas. Sustancias químicas. Tienen estas neuronas y los cilios que captan esto. Mandan el mensaje al cuerpo de la neurona y de ahí a sus axones. Resulta que esos axones perforan al etmoides dirigiéndose hacia arriba y formando a la lámina cribosa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Se juntan todos esos axones en una estructura llamada bulbo olfatorio. Por arriba de la lámina cribosa, ahí estaría el bulbo olfatorio. Ese bulbo olfatorio se dirige hacia atrás, así como lo vemos. Esa lámina cribosa se dirige hacia atrás formando la cintilla olfatoria. Esa cintilla olfatoria va a llegar a una estructura muy antigua de nuestro cerebro llamada hipocampo. Y del hipocampo se va a dirigir hacia el lóbulo de la ínsula, uno de los lóbulos cerebrales más antiguos. ¿Sí? Las primeras especies que empiezan a tener cerebro, y el primer lóbulo que se forma es el lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Está aquí, miren, aquí está el temporal y aquí está el parietal. Aquí está un surco, una cisura. Al abrirla, ahí está. Es el lóbulo de la ínsula. Por dentro. Resulta que vivimos gracias a ese primer par craneal. Vivimos felices, vivimos enojados, vivimos tristes. Gracias a ese primer par craneal. Es más, vivimos con quien vivimos gracias a ese primer par craneal. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta con quién están como novios, con esposos o esposas,